Fundación Educatio Servanda, un congreso sobre docentes católicos, dirigido a docentes católicos que proponen soluciones a la crisis educativa. A docentes, a educadores. Me comentaba Juan Carlos Corbera, que es presidente de la Fundación y fundador de Educatio Servanda, me comentaba que está dirigido a educadores, y ahí entramos todos, padres, profesores. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, María Ángeles. Pues sí, efectivamente, entramos todos los que tenemos hijos y hijos incluso espirituales, porque en el Congreso hay también sacerdotes inscritos. Es decir, aquellos que tenemos una responsabilidad o una vocación educativa, estamos convocados a este Congreso de Educadores Católicos, sí. Uh-huh. Un congreso en el que, se va a hablar de muchos temas, pero se ha centrado en el título Educamos en Valores, así preguntándolo, ¿la solución es la virtud? Cuéntanos un poquito. Bueno, efectivamente, yo creo que ya está bastante claro en la sociedad actual, después de que llevamos escuchándolo pues casi 20 años, ¿no? La importancia de educar en valores, los valores, etcétera. Yo creo que todo el mundo es ya consciente de que es una realidad y es una necesidad imperativa tener en cuenta los valores en la educación. Con este congreso queremos intentar dar un paso más, es decir, intentamos trabajar y ahondar con los educadores y con los ponentes y los congresistas la diferencia entre valor y virtud, ¿no? Porque el valor es algo externo a la persona y la virtud es algo interna y por tanto que la construye. Es decir, si yo soy capaz de comprender que el valor de la justicia es bueno, es el primer paso para que yo sea un hombre justo, pero no es un paso, es una condición necesaria, pero no suficiente, porque me puede parecer muy bien el valor de la justicia, pero yo no tener ninguna intención de ser justo yo mismo, ¿no? Claro. Entonces, una vez que me doy cuenta que el valor de la justicia es bueno, tengo que trabajar internamente para que ese valor entre en mí y fructifique y crezca en mí y por tanto me construya a mí como persona. ¿Cómo hago eso? A través de hábitos de justicia. A través del hábito adquiero la virtud de la justicia y por lo tanto yo soy un hombre justo. Aprecio el valor de la justicia exterior a mí, pero yo me he convertido en un hombre justo a través del trabajo permanente y constante de mi persona en actos concretos de virtud, de justicia. Pues de esto se va a hablar, y de qué manera, cómo se ha planteado el tema, quién va dirigido, quiénes van a ser los ponentes, por cierto, de alto nivel. Pues sí, la verdad es que estamos contentísimos con la marcha del Congreso, porque a una semana de que empiece el Congreso tenemos un 75% más de inscritos que la edición pasada, ¿no? Y es un congreso de educadores católicos, pero españoles, es decir, que lo dejamos hasta las 48 horas antes, no nos apuntamos, ¿no? Entonces, que una semana antes ya estemos casi duplicando el número de asistentes del congreso anterior, la verdad es que nos anima mucho y nos da un poco la perspectiva de que efectivamente este foro de trabajo y de reflexión sobre educación se consolida, ¿no? El perfil de los ponentes, pues de categoría internacional. Quien no conoce a Enrique Rojas, a Consuelo Martín Priego, a David Isaacs, es decir, ponentes de un nivel y de un reconocido trabajo en el mundo de los valores y las virtudes, que nos van a ayudar desde el punto de vista antropológico, psicológico, es decir, tocando un poco todos los enfoques que son necesarios para trabajar las virtudes y los valores en las personas. Y, por supuesto, también iluminados por las palabras de nuestros pastores, ¿no? Como siempre en la Fundación tratamos de hacer, que es el trabajo de los laicos junto con los pastores. Don Joaquín María López de Andújar, el obispo de Getafe, nos ayuda en la apertura del Congreso, y clausurar el Congreso el cardenal arzobispo de Madrid, que siempre tienen palabras de mucha luz para los educadores católicos, ¿no? Por lo tanto, una mezcla de pastores y de laicos, pues de altísimo nivel para ayudarnos a trabajar en esto, sí. Decías además con mucho tino que es un congreso para españoles, en el sentido de que nos vamos a apuntar pues esos 2 días antes. ¿Eso quiere decir que el plazo todavía sigue abierto? Sí, el plazo semana, hasta el mismo día antes, hasta el viernes 27, está abierto. Hay a través de la página web. Perdona, la organización tenéis en consideración que lo vamos a hacer así, con lo cual... Sí, bueno, a ver, no hay problema de aforo, porque el salón de actos donde se va a celebrar, que es el salón de actos de nuestro primer colegio, el Juan Pablo II en Alcorcón, es un salón de actos muy grande, con lo cual problemas de aforo no vamos a tener. Hasta el último día pueden apuntarse. Las indicaciones están en la página web, que si quieres la decimos, son www.educatioservanda.org. Ahí nada más entrar van a ver el cartel del Congreso y tienen todo el programa
las inscripciones, la forma de inscribirse y en fin, hasta el último día podemos apuntarnos. Bueno, nos queda una semanita. ¿Qué puede aportar eso? Estoy pensando sobre todo en, pues eso, en padres y en profesores que ahora nos estén escuchando, que, bueno, pues el día a día nos preocupamos de las cosas, las inminentes, las que tenemos que resolver, obviamente, cada día, pero en nuestro fondo, obviamente, si tenemos un poquito de profundidad, que yo creo que sí, pues decimos, es que aquí tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más y de ese algo más se va a hablar en este congreso, ¿no? ¿Qué vais a proponer? Bueno, pues efectivamente, la palabra virtud a mí me gusta mucho rascar en el significado de las palabras, ¿no? Las virtudes, las virtudes clásicas en Occidente son las virtudes cardinales, ¿no? La fortaleza, la justicia, la prudencia, la templanza. Cardinales viene del latín de cardinix, ¿no? Y cardinix significa bisagra, gozne. Y es decir, en torno a lo cual giran las cosas, ¿no? Cuando definimos una persona, si nos damos cuenta, lo que definimos de ella siempre son virtudes o lo contrario, vicios, ¿no? Es una persona muy trabajadora, fuerte, templado, inteligente, o es una persona vaga. Es decir, cuando definimos a una persona, muchas veces la definimos a través de una serie de virtudes o vicios, o defectos que tiene esa misma persona. Y por lo tanto, es en torno a lo cual gira la construcción de la persona, ¿no? Es decir, una persona se construye como persona en torno a esta serie de virtudes humanas, cardinales, y si es una persona católica, además también las teologales, ¿no? La fe, esperanza y caridad. Es decir, es un poco como el esqueleto del edificio de la persona, y además es un esqueleto que no está ahí per se, es decir, hay que trabajarlo, como decíamos antes, y hay que tener conciencia de que si no se trabaja, no se adquiere la virtud. Sobre todo esto vamos a trabajar en el Congreso. ¿Un Congreso cómo va a estar estructurado el día? Pues empezamos con... El Congreso empieza a las 10 de la mañana, pero para los que quieran asistir a misa antes del Congreso, hay una misa en la propia iglesia del colegio a las 9:15. Entonces empezamos a las 10 de la mañana con la apertura del Congreso, que será a cargo de, como decía antes, don Joaquín María López de Andújar, yo mismo, un servidor, y los representantes de las distintas administraciones que estarán presentes en el Congreso. Después hay ponencias hasta las 12 más o menos, donde habrá una pausa, un café, que será allí mismo en el hall del colegio. Después vienen otras 2 ponencias más hasta la comida, que también está prevista allí mismo para no tener que salir. Y por la tarde hay una ponencia y una cosa muy importante que nos ha parecido hoy es un caso práctico. Es decir, todos los congresistas van a ser capaces de analizar un caso concreto, en función de las intervenciones que han oído por la mañana, y aplicar su propia solución a ese caso. Es decir, ¿cómo haría yo este caso? Y después haremos en una mesa redonda las distintas representantes de las distintas soluciones que se han dado y finalmente pues cuál es la solución concreta. Es decir, queremos también hacerles trabajar, entre comillas, ¿no?, a los congresistas, que no sea un congreso plenamente pasivo, sino que también ellos tengan capacidad de ver si asimilan o si, en fin, trabajar un poco también ellos cómo harían en un caso concreto. Y después tenemos la tradicional ya entrega del premio Maestro del Año, que es un premio que le concede el jurado de este congreso a una persona, un maestro, una maestra, profesor o profesora, que pues por su trayectoria, ¿no?, como educador, pues merezca un poco encarnar esta figura tan importante del profesor, ¿no?, en una persona concreta, reconocerla y también ponerle como modelo y ejemplo a los demás. Es importante decir que hay guardería. Hay servicio de guardería. Te iba a preguntar, porque eso es algo que siempre nos planteamos, ¿verdad? Sí, claro. Cuando hablamos de educadores, pues normalmente pues somos personas jóvenes o que tenemos hijos en edad de educar, ¿no? Y por lo tanto a veces nos cuesta mucho dejarles encontrar con quién dejarles. Entonces, desde el primer congreso tenemos claro que hay que ofrecer este servicio a los congresistas y por lo tanto hay un servicio de guardería. Y tampoco hay problema en llegar en coche porque el colegio tiene parking propio para facilitar el acceso, con lo cual en este sentido no hay problema. ¿Dónde está el colegio para situarnos? Está en Alcorcón, está muy cerquita de la M50, entre la M50 y la Radial, más o menos en la esquina que hacen la M50 y la Radial 5. Desde Madrid puede venir por la carretera de Extremadura, por la Radial 5, en fin. En la página web hay también un plano de acceso es muy fácil llegar. En la página vamos a recordarla. www.educatioservanda.org.
Y podemos conocer, obviamente, el Congreso, pero muchas más cosas de la Fundación. Ya hablábamos, lo estábamos intentando recordar antes, hace un año más o menos, sí, más o menos, que presentábamos la Fundación aquí en el programa. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, gracias a Dios. Bueno. Sí, muchísimo trabajo. La verdad es que estamos cada vez más con más proyectos y con más gente que se interesa en el proyecto en general. Yo creo que las características de la Fundación hace que realmente tenga mucha aceptación. Como recordamos hace un año más o menos, ¿no? La Fundación es una obra de laicos, de familias de laicos. No hay ningún movimiento concreto detrás, no hay ninguna organización concreta detrás. Somos personas, cada una tiene su movimiento o parroquia de referencia en las que se continúan formando, y es simplemente una plataforma de educación católica en donde cualquier persona que tenga esta vocación o quiera trabajar para poner nuestro granito de arena a que el tejido católico educativo no se destruya, no retroceda, pues tiene su puerta abierta en esta obra, ¿no? Esta fundación. Pues insisto, para conocerla un poquito más, la Fundación Educatio Servanda, las 3 W, educatioservanda.org. Y a tiempo estamos todavía de inscribirnos en este congreso que se celebra el próximo sábado. Educamos en valores, la solución es la virtud, un tema que nos interesa a todos. Juan Carlos Corbera, muchísimas gracias y adelante. Gracias, María Ángeles. Hasta mañana.